¿Por qué hay castillos de ensueño que nadie quiere, ni regalados? Hoy exploramos las sorprendentes razones detrás de estas majestuosas propiedades abandonadas, algunas con siglos de historia. Más que piedra y lujo, estos castillos esconden secretos que explican por qué siguen vacíos. Número 20. Castillo Bannerman. Enclavado en la isla Polypel en el río Hudson, el castillo Bannerman es una reliquia cautivadora llena de historia. Fue construido a finales del siglo XIX por Francis Bannerman VI, un inmigrante escocés que amasó su fortuna mediante la venta de excedentes militares. Diseñado como almacén de municiones y como un guiño a los castillos europeos, su arquitectura exhibe intrincados detalles que contrastan marcadamente con la belleza natural que lo rodea. Las impresionantes vistas del río Hudson desde el castillo le añaden un aire de majestuosidad, convirtiéndolo en un deleite visual para los visitantes. Hoy les tengo un viaje emocionante. Voy a ver la isla Bannerman. El castillo Bannerman es ahora una sombra de lo que fue. Décadas de abandono, daños climáticos y vandalismo lo han dejado en ruinas. Un catastrófico incendio en 1969 marcó un punto de inflexión, acelerando su declive. Los desafíos de la restauración son inmensos. Las serpientes de hiedra venenosa y las traicioneras corrientes fluviales disuaden incluso a los exploradores más intrépidos. Mientras tanto, el costo de restaurar o incluso demoler la estructura es prohibitivo. A pesar de la valoración millonaria de la isla, en lugar de ser restaurada a su propósito original, el castillo de Bannerman ha encontrado un nuevo papel como destino turístico de una belleza cautivadora. Las visitas guiadas y los eventos permiten ahora a los visitantes vislumbrar su rica historia y esplendor arquitectónico, conservando al mismo tiempo su encanto fantasmal. El castillo de Bannerman sigue siendo un conmovedor recuerdo de una época pasada. Sus muros de piedra y torres derruidas son testimonio tanto de la ambición de su creador como del inexorable paso del tiempo. Número 19. Castello di Montefiore. Encaramado con gracia en las ondulantes colinas de la pintoresca región italiana de las Marcas, el Castello di Montefiore es un testimonio impactante de la historia medieval y su resiliencia. Construida en el siglo XV, esta imponente fortaleza sirvió originalmente como bastión estratégico durante las turbulentas guerras entre poderosos papas y ambiciosos señores locales. Con el tiempo, se convirtió en un pintoresco pueblo rural, fusionando su pasado histórico con el encanto rústico de la vida cotidiana de la campiña italiana. Desde sus imponentes murallas, los visitantes disfrutan de impresionantes vistas del mar Adriático y de los idílicos pueblos vecinos que salpican el paisaje. Sin embargo, tras su belleza atemporal, se esconde un castillo que necesita ser rescatado. Décadas de abandono, agravadas por las cicatrices de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, han dejado su otrora imponente estructura desgastada y frágil. La mampostería desmoronada, los interiores deteriorados y los patios descuidados se alzan como testigos silenciosos del paso del tiempo. Si bien su encanto histórico y su ubicación pintoresca son innegables, el Castello di Montefiore representa un desafío para los compradores potenciales. Restaurar esta maravilla medieval a su antiguo esplendor requiere no solo una importante inversión financiera, sino también el estricto cumplimiento de las estrictas leyes de conservación de Italia. A pesar de estos obstáculos, el castillo sigue atrayendo tanto a soñadores como a historiadores, ofreciendo una oportunidad única de revivir una parte de la cautivadora historia de Italia. Su futuro sigue siendo incierto, pero su potencial como legado vivo, impregnado de historia y belleza natural, ejerce una gran atracción sobre quienes buscan restaurar su grandeza. Número 18. Castillo de Charleville. Enclavado en el corazón del condado de Offaly, Irlanda, el castillo de Charleville se alza como un impresionante ejemplo de arquitectura neogótica. Construido entre 1798 y 1812 bajo la dirección de Charles William Barry, primer conde de Charleville, el castillo está rodeado de antiguos bosques de robles que antaño fueron sagrados para los druidas. Este entorno contribuye a su aura de misticismo, cautivando a visitantes de todo el mundo.
La dramática historia del castillo refuerza su atractivo. Conocido como uno de los lugares más embrujados de Irlanda, el castillo de Charleville se ha ganado una reputación entre los entusiastas de lo paranormal. Se han reportado avistamientos fantasmales, incluido el del espíritu de Harriet, una joven que murió trágicamente en la escalera a principios del siglo XIX. Estos escalofriantes relatos han atraído a cazadores de fantasmas y amantes de las emociones fuertes, lo que refuerza aún más su misterioso encanto. A pesar de su magnificencia, el castillo de Charleville ha enfrentado numerosos desafíos. Su inmenso tamaño y sus intrincados detalles requieren un mantenimiento constante, y su restauración ha sido una lucha constante desde mediados del siglo XX. Sin embargo, los cuidadores del castillo, con la ayuda de voluntarios y obras de caridad, han trabajado incansablemente para preservar su legado. El castillo de Charleville sirve como centro cultural. Alberga eventos, visitas guiadas e incluso producciones cinematográficas, ofreciendo una mezcla de historia y un encanto cautivador. Esta singular combinación de esplendor arquitectónico y pasado inquietante continúa cautivando a los visitantes, asegurando que el castillo siga siendo un monumento preciado para las generaciones venideras. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. El Castello Torlonia di Civitella Sessi. Encaramado en el pintoresco pueblo de Civitella Sessi, en la cima de una colina, es una fortaleza cargada de historia, cuyas raíces se remontan a la antigua época etrusca. Su ubicación estratégica sirvió en su día como punto de defensa para los primeros colonos, y para el siglo XI comenzó su transformación en una fortaleza medieval. Para el siglo XIV, el castillo había crecido hasta abarcar gran parte del pueblo circundante, consolidando su papel como centro neurálgico de la vida local. A lo largo de los siglos, Castello Torlonia experimentó numerosas transformaciones arquitectónicas, fusionando influencias románicas, góticas y renacentistas. Cada generación dejó su huella con torres, fortificaciones e intrincados interiores añadidos para realzar su grandeza. Durante el Renacimiento, el castillo se convirtió en residencia de familias nobles, incluida la prominente familia Torlonia, de la que recibe su nombre. A pesar de su imperecedera belleza, el castillo ha sufrido el inevitable paso del tiempo. Los terremotos, el abandono y las inclemencias del tiempo han dejado partes de su estructura con una urgente necesidad de restauración. Sin embargo, la importancia histórica del castillo sigue despertando interés. Castello Torlonia es propiedad del Estado italiano y es un testimonio de la rica historia del país. Los esfuerzos para preservar y restaurar el castillo continúan, pero el coste y la complejidad de tal proyecto han ralentizado el progreso. Los visitantes aún quedan cautivados por sus ruinas, atraídos por su encanto atemporal y las impresionantes vistas de la campiña circundante. Aunque continúan los trabajos de restauración, el castillo Torlonia sigue siendo un símbolo perdurable del rico pasado de Italia. Número 16. El Castillo Tiffany. En el corazón de Kansas City, Missouri, se alza como un impresionante tesoro de estilo Tudor. Construido en 1909 por el Dr. Flavel Tiffany, un reconocido oftalmólogo, el castillo se inspiró en sus viajes por Inglaterra y Escocia, donde admiró la grandeza de los castillos europeos. Encaramado sobre un acantilado, ofrece impresionantes vistas del río Missouri, combinando el encanto del viejo mundo con la belleza del medio oeste estadounidense. La estructura de 380 metros cuadrados fue una maravilla de su época, construida con hormigón armado y piedra caliza de origen local, un testimonio tanto de su durabilidad como de la artesanía regional. ¡Hay que reconocerlo! ¡Miren eso! El castillo está ahí. El centro se ve al fondo. Su diseño presenta una intrincada carpintería, vidrieras emplomadas y una distintiva torreta que le confieren una apariencia de cuento de hadas. El Dr. Tiffany vivió allí durante casi 2 décadas, durante las cuales el castillo se convirtió en un símbolo de elegancia e innovación. A lo largo de los años, la propiedad ha cambiado de manos en numerosas ocasiones y cada propietario ha contribuido a su mantenimiento y restauración. Sin embargo, mantener esta joya arquitectónica conlleva desafíos.
La antigüedad del castillo y su diseño único requieren un cuidado constante, y los compradores potenciales a menudo se encuentran sopesando su importancia histórica frente a los costos de conservación. A pesar de estos obstáculos, el castillo Tiffany sigue siendo un monumento local muy querido. Sus propietarios más recientes han restaurado cuidadosamente gran parte de su grandeza original, asegurando que este ícono de Kansas City siga cautivando tanto a visitantes como a potenciales residentes. Con su rica historia y su atractivo atemporal, el castillo Tiffany sigue siendo un símbolo perdurable de elegancia en el corazón del medio oeste estadounidense. Número 15. Granite Loma. Escondido en la pintoresca península superior de Michigan, Granite Loma se erige como un impresionante ejemplo de elegancia rústica, a menudo considerada la cabaña de madera más cara del mundo. Construida en 1927 por el ambicioso empresario Louis Gravet Kaufman, esta finca se extiende por unas impresionantes 45 acres de terreno prístino que ofrecen una milla de costa privada a lo largo del impresionante lago superior. La pieza central es una cabaña de madera de 2.000 toneladas. Construida con meticulosa atención al detalle y la mejor artesanía de la época, Granite Loma no solo es una obra de arte arquitectónica, sino también un refugio de lujo. La finca cuenta con una gran variedad de comodidades, incluyendo una amplia piscina, un jacuzzi y una impresionante bodega, lo que la convierte en una combinación perfecta de naturaleza y comodidad. La cabaña cuenta con amplias habitaciones, grandes ventanales que ofrecen vistas panorámicas del lago y un amplio espacio habitable ideal para recibir invitados o disfrutar de una escapada tranquila. A pesar de su encanto y grandeza, Granite Loma ha tenido dificultades para encontrar un comprador. Inicialmente listada por la asombrosa suma de $40 millones, el precio se ha reducido desde entonces a menos de $20 millones. Su ubicación remota, lejos de las grandes ciudades, y la necesidad de modernización para adaptarse a los estándares de vida contemporáneos han disuadido a muchos compradores potenciales. Como resultado, esta extraordinaria propiedad permanece en el mercado a la espera del comprador adecuado que aprecie su belleza única, su importancia histórica y su incomparable entorno natural. Con su combinación de elegancia rústica y lujo, Granite Loma continúa cautivando la imaginación de quienes la visitan. Número 14. Castillo Kimball. Con vistas a las serenas aguas del lago Winnipesaukee, en New Hampshire, el castillo Kimball se erige como un notable testimonio de la grandeza de finales del siglo XIX. Construido en 1894 por el magnate ferroviario Benjamin Ames Kimball, este castillo fue diseñado como un refugio de verano. Inspirado en las fortalezas medievales francesas, el castillo presume de una arquitectura que imita la época medieval y ofrece impresionantes vistas de las colinas y el lago circundantes. Antaño formó parte de una vasta finca, y gran parte del terreno ahora se conserva como área de conservación. El castillo de Kimball, ubicado en 8 hectáreas de terreno, sigue siendo de propiedad privada, pero años de abandono lo han dejado en mal estado. La construcción original costó alrededor de $50.000, una suma considerable en aquel entonces, y se utilizó granito local junto con materiales importados de Europa. Aunque en su día representó la cumbre del lujo, el castillo ahora se enfrenta al reto de una extensa restauración. Su mantenimiento y los altos costos involucrados han dificultado su venta, y ningún comprador se ha presentado a invertir en la restauración de esta joya histórica. En el pasado, se debatió la posibilidad de convertir el castillo de Kimball en un hotel, pero nunca se elaboraron planes formales. La situación se ha agravado desde que la ciudad de Guilford declaró el castillo inseguro y ordenó a los propietarios que lo mantuvieran vallado por razones de seguridad hasta que se tomara una decisión sobre su futuro. El futuro del castillo sigue siendo incierto y su grandiosa historia se ve ensombrecida por la inminente pregunta de si será preservado o desmantelado. Número 13. Castillo de Chillingham. El castillo de Chillingham, conocido como el castillo más embrujado de Inglaterra, tiene una larga e inquietante historia que se remonta al siglo XII. Originalmente construido como fortaleza para defenderse de los invasores escoceses,
se convirtió en el hogar de las familias Grey y Bennet desde el siglo XV hasta la década de 1980. Enclavado en Northumberland, el castillo está rodeado de amplios terrenos que también albergan al excepcional ganado Chillingham, conocido por sus características únicas y distintivas. A la atmósfera mística de la finca, el castillo está declarado Patrimonio de la Humanidad de Inglaterra, lo que garantiza su preservación para las generaciones futuras. Sin embargo, es su escalofriante reputación paranormal lo que realmente cautiva a los visitantes. El castillo de Chillingham es famoso por sus mazmorras embrujadas, sus inquietantes cámaras de tortura y sus apariciones fantasmales. Entre los espíritus más famosos se encuentran el Niño Azul, una figura triste que se dice llora en los pasillos, y la Dama Blanca que ronda la despensa. Otro espíritu inquieto, Lady Mary Berkeley, suele deambular por los pasillos, lo que contribuye a la leyenda fantasmal del castillo. Para los más valientes, el castillo de Chillingham ofrece recorridos de fantasmas que llevan a los visitantes a un viaje a través de su oscura y escalofriante historia. Estos recorridos se adentran en el aterrador pasado del castillo, convirtiéndolo en un destino popular para los amantes de las emociones fuertes y los entusiastas de lo paranormal. Con su rica historia, reputación y papel como uno de los lugares embrujados más notorios de Inglaterra, el castillo de Chillingham es una visita obligada para cualquier persona intrigada por lo sobrenatural y lo desconocido. Número 12. Castillo de Leap. El castillo de Leap en Tipperary, Irlanda, es considerado el castillo más embrujado del mundo. Su historia, que data del siglo XIII, está marcada por la violencia del clan O'Carroll, incluyendo un envenenamiento masivo familiar. Abandonado hasta 1974, cuando el historiador Peter Bartlett inició su restauración, el castillo reveló secretos macabros como una capilla con esqueletos y una mazmorra de tortura. Hoy, este monumento histórico atrae tanto a cazadores de fantasmas como a entusiastas de la historia, cautivando visitantes con su oscura historia y atmósfera inquietante. Número 11. Castillo de Himeji. El castillo de Himeji, en Hyogo, Japón, es la fortaleza más emblemática del país y un magnífico ejemplo de arquitectura feudal japonesa. Construido inicialmente como fuerte en 1333, alcanzó su forma actual en 1581 bajo Toyotomi Hideyoshi, con 83 habitaciones, murallas defensivas y puertas de piedra. Su torre principal de 3 plantas, con exterior encalado e intrincados tejados, ejemplifica la arquitectura de castillos japoneses. El castillo también es conocido por sus leyendas fantasmales, especialmente durante el festival Obon. La más famosa es la del Pozo de Okiku, donde se dice que el espíritu de una mujer ronda el castillo. Como Patrimonio de la Humanidad UNESCO, el castillo de Himeji atrae visitantes por su belleza arquitectónica y su aura misteriosa. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Castillo de Buena Esperanza. Construido en el siglo XVII en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el Castillo de Buena Esperanza es un notable símbolo colonial con un distintivo diseño pentagonal. Construido por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales como defensa naval, fue declarado sitio histórico en 1936 y restaurado en los años 80. A lo largo de su historia, sirvió como prisión durante la Segunda Guerra de los Boers y como cuartel general del ejército sudafricano. Actualmente alberga el Museo Militar del Castillo, exhibiendo artefactos históricos. El edificio también es conocido por sus fenómenos paranormales. Visitantes reportan escuchar pasos en las mazmorras, voces misteriosas y el sonido de una campana fantasmal. Algunos afirman ver apariciones de antiguos soldados y prisioneros. Esta combinación de historia y misterio lo convierte en uno de los monumentos más fascinantes de Sudáfrica. Número 9. Castillo de Hauska. El castillo de Hauska, al norte de Praga, República Checa, es una estructura medieval única por sus oscuras leyendas. Construido en el siglo XIII, esta fortaleza gótica se asienta, según la creencia popular, sobre una puerta al infierno. El folclore local sostiene que fue construido para contener entidades demoníacas que antes vagaban libremente por la zona.
Su extraña capilla y arquitectura misteriosa sugieren que el castillo no se construyó con fines defensivos, sino para contener fuerzas sobrenaturales. Aunque posteriormente sirvió como centro administrativo, su reputación inquietante perdura. Hoy es un destino que atrae tanto a amantes de la historia como a interesados en lo paranormal, destacándose como un monumento único en la campiña checa. Número 8. Castello Alimonda. Construido en 1885 en Sagrado, Italia, este castillo ecléctico fue diseñado por los hermanos Alamanda como clínica de electroterapia. Su diseño distintivo incluye 3 plantas, planta cuadrada y una torre imponente con una fachada inspirada en el castillo Miramare. Los detalles arquitectónicos y el escudo familiar reflejan el prestigio de los Alamanda. El castillo ha servido diversos propósitos, primero como centro médico, luego como hospital militar durante la Primera Guerra Mundial y después como prisión durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente pertenece al municipio de Sagrado y permanece deshabitado, esperando una restauración que reviva su rica historia y legado arquitectónico. Número 7. Castillo Provincial Francés. Escondido entre las bulliciosas calles del Bronx de Nueva York, un castillo de estilo provincial francés se alza como una impresionante anomalía en el paisaje urbano. Construido en 1926, esta encantadora estructura presume de muros de piedra de 76 cm de grosor, elaborados a partir de los restos de un castillo croata, lo que le confiere un aire de encanto atemporal del viejo mundo. El diseño arquitectónico es cautivador y único, y la torre del castillo añade un aire de cuento de hadas a su elegancia de inspiración europea. En su interior, el castillo combina a la perfección el encanto vintage con las comodidades modernas. Cuenta con una elegante cocina contemporánea, un amplio comedor y una gran variedad de servicios que ofrecen las comodidades de la vida moderna, convirtiéndolo en una yuxtaposición perfecta entre lo antiguo y lo moderno. A pesar de su innegable encanto y atractivo histórico, este castillo ha tenido dificultades para encontrar un propietario permanente. Desde 2009 ha aparecido en el mercado inmobiliario en múltiples ocasiones, cada una con un precio reducido. Sin embargo, sigue siendo una joya atemporal, encarnando una mezcla de elegancia europea con la vibrante energía urbana de la ciudad de Nueva York. Esta propiedad única sigue cautivando la imaginación de quienes la visitan. Los muros de piedra del castillo y su torreta, digna de un cuento de hadas, contrastan marcadamente con el paisaje urbano circundante. Aunque espera a su dueño perfecto, sirve como un fascinante recordatorio de cómo la belleza arquitectónica europea puede prosperar en medio de la expansión urbana de la vida moderna. Una pieza histórica excepcional, este castillo sigue siendo un símbolo perdurable del pasado que espera ser plenamente apreciado. Número 6. Castillo de Eltz, Alemania. Enclavado en la cima de una roca de 70 metros en el pintoresco valle del Mosela, el castillo de Eltz es una obra maestra medieval que ha pertenecido a la familia Eltz desde el siglo XII. Sorprendentemente, nunca ha sido devastado por la guerra, a diferencia de muchos otros castillos que sucumbieron a las devastaciones del tiempo. Incluso durante la Guerra de los 30 años, cuando gran parte del patrimonio arquitectónico europeo se desmoronó, el castillo de Eltz se mantuvo firme, protegido por su ubicación estratégica y sus defensas naturales. Su impresionante diseño, con sus numerosas torres, agujas y detalles intrincados, le ha valido el reconocimiento como una de las joyas arquitectónicas más preciadas de Alemania. No es solo un monumento histórico, sino también un testimonio viviente del compromiso de la familia Eltz con la conservación. Rodeado por el exuberante paisaje del río Mosela en 3 de sus lados, el castillo fue fortificado naturalmente, convirtiéndose en una formidable fortaleza durante siglos. Hoy, el castillo de Eltz es más que una simple reliquia del pasado. Sirve como reserva natural, fusionando historia y ecología. Los bosques circundantes, ricos en flora y fauna, se suman a su encanto, ofreciendo a los visitantes una experiencia única donde la naturaleza y la historia coexisten en armonía con su belleza intacta. El castillo de Eltz sigue siendo uno de los más visitados de Alemania, una combinación perfecta de grandeza arquitectónica y esplendor natural que sigue cautivando a visitantes de todo el mundo. Número 5. Castillo de Bodiam, Inglaterra.
El castillo de Bodiam, ubicado en East Sussex, Inglaterra, es un impresionante ejemplo de arquitectura medieval. Construido en 1385 por Sir Edward Dalingrige, fue diseñado como una fortaleza defensiva para protegerse de la amenaza de la invasión francesa durante la Guerra de los 100 años. El diseño del castillo, con su foso, puente levadizo e imponentes torres, refleja su doble propósito como fortaleza y residencia para la familia Dalingrige. A lo largo de los siglos, el castillo de Bodiam sufrió abandono y, para el siglo XVIII, se encontraba en ruinas. Sin embargo, en 1926, el National Trust adquirió el castillo, asegurando su preservación para las generaciones futuras. Desde entonces, se han realizado amplios esfuerzos de restauración para mantener su encanto medieval y hacerlo accesible al público. Hoy en día, el castillo de Bodiam se erige como uno de los castillos más emblemáticos y pintorescos de Inglaterra. Su entorno con foso, rodeado de exuberantes paisajes verdes, lo convierte en un destino popular para los amantes de la historia y los visitantes que buscan experimentar la grandeza del pasado. Las ruinas del castillo, combinadas con su rica historia, le confieren un aire de misterio y encanto, convirtiéndolo en un recordatorio de la Inglaterra medieval de una belleza cautivadora. El castillo de Bodiam es también un excelente ejemplo de la importancia de la preservación histórica. Gracias a los esfuerzos del National Trust, esta estructura, antaño deteriorada, ha sido restaurada a su antigua gloria, permitiendo a los visitantes retroceder en el tiempo y experimentar la magnificencia de una época pasada. Número 4. Castillo Hearst. El castillo Hearst, construido en el siglo XVII, es a menudo considerado uno de los castillos más extraordinarios de Europa. Su fascinante historia está marcada por numerosos cambios de propietario en diversas naciones europeas, lo que añade profundidad e intriga a su legado. Ubicado en la actual Ucrania, el castillo se alza imponente sobre el río Stry, ofreciendo impresionantes vistas del paisaje circundante. El diseño del castillo, aunque no es francés, presenta una inconfundible influencia francesa con toques de estilos arquitectónicos de Europa del Este. La construcción de estilo fortaleza, con foso y puente levadizo, evoca la esencia de los castillos medievales europeos, lo que le otorga un encanto distintivo. Antaño rodeado de extensos viñedos que inspiraron a poetas y artistas, el pintoresco entorno del castillo fue tan parte de su atractivo como sus murallas fortificadas. La fama del castillo Hearst se consolidó aún más en la cultura popular cuando se convirtió en escenario de rodaje de la versión de 1978 de Los Tres Mosqueteros. A pesar de sus orígenes no franceses, el exterior del castillo se consideró perfecto para representar el clásico entorno francés. Hoy en día, el castillo Hearst se alza como testimonio de la artesanía medieval y su importancia histórica, sirviendo como símbolo del pasado y fuente de inspiración para las generaciones futuras. Su rico legado, su extraordinario diseño y sus aportaciones culturales garantizan que el castillo Hearst siga siendo una de las joyas ocultas de Europa, atrayendo a visitantes deseosos de explorar su pasado histórico y sus impresionantes vistas. Número 3. Castillo de Prehama, Eslovenia. El castillo de Prehama, enclavado en la boca de una cueva en la rocosa región kárstica de Eslovenia, parece sacado de un cuento de hadas. Su ubicación única, construido en un escarpado acantilado, proporcionaba protección natural contra los invasores gracias a un túnel oculto que conducía a terreno abierto, lo que permitía a los residentes escapar durante los asedios. Este ingenioso diseño garantizó la resistencia del castillo a lo largo de siglos de conflicto, convirtiéndolo en una formidable fortaleza en la Edad Media. Cargado de historia, el castillo de Predjama ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. Inicialmente un símbolo del poder medieval, se ha transformado en un codiciado escenario cinematográfico, atrayendo a cineastas cautivados por su dramática y sobrenatural apariencia. Su imponente presencia ha aparecido en varias películas, aportando un encanto cinematográfico a su ya cautivadora estructura. Además de sus apariciones en películas, el castillo de Predjama se ha convertido en un popular lugar para bodas,
ofreciendo a las parejas un escenario romántico e histórico para su día especial. La fusión de arquitectura antigua y significado moderno convierte al castillo en una notable fusión de pasado y presente. Los visitantes pueden recorrer sus habitaciones de intrincado diseño, que incluyen una capilla, habitaciones y una serie de túneles, mientras se maravillan con las impresionantes vistas del paisaje kárstico circundante. Hoy en día, el castillo de Predjama no es solo una maravilla histórica, sino también un testimonio viviente del ingenio de sus constructores y del perdurable atractivo del rico patrimonio cultural de Eslovenia. Número 2. Porto Flavia. Una imponente estructura excavada en los acantilados del sur de Cerdeña, Italia, se alza como una impresionante combinación de ingenio industrial y belleza arquitectónica. Aunque técnicamente es un puerto, su diseño, similar a un castillo, y su ubicación privilegiada lo convierten en un lugar excepcional. Construido entre 1923 y 1924, Porto Flavia fue diseñado por el ingeniero Cesare Becelli para revolucionar las operaciones mineras de la región, en particular el transporte de mineral de zinc y plomo desde las minas hasta los buques de carga. Lo que distingue a Porto Flavia es su innovador diseño, que incluía trenes subterráneos que canalizaban el mineral directamente a un túnel frente al mar. Este método de transporte directo redujo drásticamente el coste del transporte marítimo, recortando los gastos en un impresionante 70%. El sistema representó un logro revolucionario en la industria minera, proporcionando un medio mucho más eficiente para el transporte de mineral. Las operaciones mineras en Porto Flavia cesaron en la década de 1970 y desde entonces el sitio se ha convertido en un fascinante monumento histórico. Hoy en día, Porto Flavia se erige como un monumento industrial único, que ofrece a los visitantes una mirada al pasado y la oportunidad de explorar sus túneles y comprender su papel pionero en la industria minera. Con sus impresionantes vistas al mar Mediterráneo y los restos de su innovadora infraestructura, Porto Flavia atrae a turistas de todo el mundo deseosos de conocer su fascinante historia y admirar su extraordinaria construcción. Número 1. Casa Loma. Un castillo de estilo neogótico enclavado en el corazón de Toronto, Canadá, no es solo una obra maestra arquitectónica, sino también un lugar lleno de historia e intriga. Construida entre 1911 y 1914, Casa Loma fue la gran visión de Sir Henry Pelot, un acaudalado empresario, y su esposa, Lady Mary Pelot. El castillo, que abarca 98 habitaciones y más de 64.000 pies cuadrados, fue en su día la residencia privada más grande de Canadá. Su construcción costó la asombrosa suma de $35 millones, una inmensa fortuna en aquel entonces, y se construyó en tan solo 3 años con la ayuda de casi 300 trabajadores. Conocida por sus apariciones en películas como Harry Potter y X-Men, Casa Loma se ha ganado la reputación de ser una atracción turística imprescindible. Sin embargo, también es famosa por sus historias de fantasmas. Entre los cuentos más famosos se encuentra el de una criada que murió trágicamente durante la pandemia de gripe de principios del siglo XX. Se dice que su espíritu inquieto ronda los salones del castillo, junto con los espíritus de sus dueños originales, Sir Henry y Lady Mary Pellet. Hoy en día, Casa Loma funciona como museo y ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar sus grandes estancias, pasadizos secretos y hermosos jardines. También es un popular lugar para bodas donde las parejas pueden intercambiar votos en un ambiente de elegancia atemporal. Con un toque de lo sobrenatural flotando en el aire, Casa Loma sigue siendo una cautivadora mezcla de historia, grandeza y misterio. Nos vemos en el próximo video.